Todos y cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, porque permitiste, Dios, que regresara también Estrella, Señor. Te doy gracias por la vida de ella, Señor, y esperamos que su mami también pueda estar de nuevo con nosotros. Te agradezco, Señor, porque eres grande, eres misericordioso, Señor. Gracias, Señor, por ese amor tan grande, tan infinito que nos has mostrado, Señor. Te agradezco, Dios, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy quiero hablarte, hermanos, hoy quiero hablarles sobre la soberanía de Dios en mi diario vivir. Muchas veces nosotros nos decimos, ay, tenemos un Dios soberano, creemos en un Dios soberano, pero muchas veces no sabemos cuáles son los atributos de Dios. Hace 15 días Juan Pablo nos dio una prédica donde hablaba un poco de los atributos de Dios. Quiero que entendamos esto. Este tema o estos atributos de Dios, todo cristiano debe de saberlos. Es como los 10 mandamientos. Hace 8 días nos predicó el pastor Ismael y nos hablaba sobre los 10 mandamientos también. Entonces yo quiero que entendamos, hermanos, que no dependemos de nosotros mismos, sino de la soberanía de Dios. Este es un tema que todo cristiano debe de saber. Y quiero hablarte sobre la soberanía de Dios y cómo afecta en mi vida diaria. Pero para iniciar quiero preguntarte, ¿qué es la soberanía de Dios para ti? ¿O qué entiendes como soberanía de Dios? De que todo, absolutamente lo que Él quiera, sea hecho. El control de todo. ¿Qué más? Toma de decisiones. ¿Qué más? ¿Qué podemos entender? Que es la soberanía de Dios. Ahí les va. La soberanía de Dios es un concepto teológico que sostiene que Dios tiene el control supremo y absoluto sobre todas las cosas en el universo. Este concepto implica que Dios es todopoderoso. Dentro de eso está un Dios omnipotente, que todo lo sabe, un Dios omnisciente y está presente en todas partes, que es omnipresente. ¿Sí estamos entendiendo? La soberanía de Dios quiere decir que tiene el control absoluto de todo. Nada se le escapa a Dios. Incluso cuando somos cabezones y somos hijos de Dios, nada se le escapa a Dios. Dios tiene autoridad y control total sobre la creación desde el principio, la historia y todos los eventos que ocurren. Nada sucede sin que Dios lo permita o lo ordene. También podemos ver que la soberanía de Dios es considerada un atributo de Dios en la teología cristiana. Los atributos de Dios son las características o cualidades que describen su naturaleza y esencia de Dios. La soberanía de Dios como atributo resalta su autoridad y control supremo sobre toda la creación. Nada se le escapa a Dios. Ahora, quiero que entiendas algo. En la teología cristiana, los atributos de Dios se dividen en 2 categorías: comunicables e incomunicables. Esta clasificación ayuda a tener cómo es que Dios se revela y se relaciona con la humanidad. Y quiero mostrarte cuáles son los atributos incomunicables y por qué son incomunicables. Estos atributos que te voy a mencionar pertenecen exclusivamente a Dios, no a nosotros. Y con esto, hermanos, miren, quiero decirles algo. Siempre le he dicho, esto que les voy a decir no es para contienda, ni es para pelear con los de la Iglesia Católica. Porque muchas veces ellos dicen, afirman que María
le rezan a María, hacen sacrificios a María, van y hacen sus eventos a María, cuando la Biblia dice que solamente hay un camino y es Jesucristo. Ahora, María no es de Guadalupe porque no existe. Eso lo pusieron los mexicanos y no es madre de México tampoco, ni de todo el mundo. ¿Cómo podemos decirle a un católico que no, María no es la que te lleva al camino correcto? Dime uno de estos atributos que solamente tiene Dios que tenga María: omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Cuál de esos tres atributos tiene María? María fue un ser humano como tú y como yo, y hasta ahí. Pero no es para contienda ni para que estés peleando con los católicos. Simplemente nosotros creemos en un Dios todopoderoso, soberano, que es lo que estamos viendo, y no creemos en que María sea omnipresente, en que María sea omnisciente y omnipotente. ¿Sí estamos entendiendo? Vamos con los atributos incomunicables. Punto número 1, la inmensidad. Dios no tiene límites, es lo que quiere decir, y está presente en todas partes. Su ser trasciende el espacio, o sea, Él tiene el control del universo, tiene el control de las estrellas, del espacio, de las galaxias, de todo, de todo, de todo, de todo. Él tiene el control de nuestras vidas, tiene el control. En la Biblia dice que cuando Dios creó la tierra, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, Él tiene el control de todo, que es la inmensidad. Punto número 2, eternidad, algo que nosotros no tenemos. Nosotros no somos eternos, nosotros somos unos simples mortales. La eternidad. Dios no tiene principio ni fin. Él existe fuera del tiempo. Dios no fue creado, ni Jesús fue creado. Te comento esto porque hay una doctrina, incluso los testigos de Jehová afirman que Jesús fue creado, y no, Jesús es Dios. Entonces, si te dicen eso, que Jesús fue creado, estás en una congregación mal. Entonces, la eternidad de Dios quiere decir que Dios no tiene principio ni fin. Él existe fuera del tiempo. Nosotros sí somos mortales, pero vamos a resucitar. Punto número 3, inmutabilidad. Dios no cambia. Sus propósitos, naturaleza y promesas permanecen constantes. Lo que Dios dice, eso se hace. Solamente hay un pasaje en la Biblia, en la historia del arca de Noé, donde dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre por la situación que ellos hicieron, por todas las cosas que ellos estaban haciendo. La corrupción. ¿Se acuerdan una vez que prediqué el arca que me salvó? Que es el antitipo de lo que fue Cristo ahora en redención de nuestros pecados. El arca que me salvó estaba representando a Cristo hoy en día en el Nuevo Testamento. Entonces quiero que entendamos esto, hermanos. Esas tres cosas ningún ser humano las tiene, nadie. Son exclusivamente de Dios. Es más, ni Satanás tiene esas, es nada. Satanás no es omnipresente, así que no estés diciendo, hermano, que te está haciendo cosas aquí y le está haciendo cosas a tu familia. No, Satanás nada más anda en un lugar. Él no tiene, Dios no le ha dado esa autoridad. Por eso tiene a sus demonios para que anden haciendo cosas, pero Satanás no tiene esa autoridad. O no tiene, Dios no le ha dado esa autoridad para estar en varios lados, ¿no, hermano? Solamente esto es de Dios. Punto número 4, aceidad. ¿Qué es la aceidad? Dios es autosuficiente, Él no necesita de nadie.
y no depende de nada fuera de sí mismo para existir. Él no depende de nada. Muchas veces nosotros a veces como cristianos llegamos a decir, es que Dios me tentó. Mentira, la Biblia dice que Dios no lo tienta el mal. Dios no te va a tentar para que hagas el mal. No te va a decir, órale hijo, aviéntate de esta roca. No te va a decir eso. Dios no tienta para hacer mal. Punto número 5, la soberanía. Y es de lo que vamos a hablar. Dios tiene el control absoluto y autoridad sobre todo lo que sucede en el universo. Eso es la soberanía. Ahora quiero mostrarte los atributos comunicables, que sí se pueden comunicar y que nosotros como hijos de Dios tenemos. Estos son los atributos que Dios puede compartir con los seres humanos, con nosotros, aunque de manera imperfecta y limitada. Somos imperfectos y Dios permite que los tengamos. Punto número 1, la sabiduría. Dice la palabra de Dios que el que se sienta falto de sabiduría, que se la pida a Él y Él la dará abundantemente. Dios es sabio y Él también nos puede hacer sabios. Dios es infinitamente sabio y entiende todas las cosas perfectamente. Los humanos pueden adquirir sabiduría, aunque en una manera medida y limitada. Nadie puede ser más sabio que Dios. Nadie. Tampoco puedes ser sabio en tu propia opinión, dice la palabra de Dios. ¿Sí sabías eso? La sabiduría viene de lo alto, dice la palabra de Dios. Punto número 2, el amor. Qué bonito es el amor. Es algo que Dios comparte. Y es algo que todo ser humano, aun creyente o no creyente, tiene amor hacia alguien o hacia algo. Dios es amoroso y muestra su amor a toda su creación. Sí, a todos. Dice en la Biblia que Dios permite que llueva para gente buena y para gente mala. Los humanos pueden amar reflejando el amor de Dios, pero muchos no creen en Dios. Eso es a lo que me refiero en un principio, que a veces nosotros, Dios permite que tengamos ese amor, pero a veces hay muchas personas que se equivocan de amor. Por ejemplo, hoy en día los LGTB dicen que un hombre puede ser mujer y una mujer puede ser hombre. No, hermanos, yo siempre le he dicho, Dios hizo a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban. Siempre lo he dicho. Incluso es como si quisieras tú hacer algo. Hace poco, ¿quién nos comentaba? Un hermano nos comentaba. O sea, ¿cómo es Dios tan perfecto en lo que Él hace, en su soberanía, porque tiene control de todo, que a un hombre se implantó una parte de mujer? No recuerdo quién nos estaba comentando, estábamos platicando. ¿Quién? Hermana Emelia, ¿usted nos comentó? No. Bueno, estábamos comentando esa vez. Y que ese hombre decía que no sentía la satisfacción que él necesitaba. Porque todo gira en torno a lo que Dios hace, a su perfecta creación. Lo podemos ver hasta en una cosa simple. Un tornillo con una cuerda, pues embonan. Tuerca con tuerca, no embonan. Tornillo con tornillo, no embonan. Entonces, todo es la soberanía de Dios. Es tan perfecta la soberanía de Dios en nuestro diario vivir. Y el amor es uno de ellos, nada más que muchos lo han malintencionado. Punto número 3, la justicia de Dios. Dios es perfectamente justo en todas sus acciones y juicios. Los humanos están llamados a actuar con justicia.
Muchas veces ahí les va porque ha pasado. Conozco un pastor que tiene una tienda y da kilos de 800 gramos o gramos de 100 gramos de 50, de 60, ¿sí? No les digo quién porque lo voy a quemar, ya no van a ir a comprarle. Yo no tengo negocio de nada, les digo. Entonces quiero que entendamos esto, hermanos. Tenemos que ser justos, porque tenemos un Dios justo. Punto número 4, misericordia. ¿Sabías que también en la Biblia, en Corintios, menciona, donde habla de los dones espirituales, que todos debemos de tener el don de misericordia? Todos los hijos de Dios. Si no tienes el don de misericordia, no eres hijo de Dios. ¿Qué es misericordia? ¿Qué entendemos por misericordia? Castigo merecido. Tener compasión por alguien. Dar sin merecer. Misericordia, eso es lo que dice. Dios muestra compasión y perdona a los seres humanos por misericordia. Los humanos también pueden ser misericordiosos, y es uno de los atributos de Dios comunicables que nos comunica a nosotros como seres humanos, como sus hijos, y que podemos compartir a los demás. Incluso en la Biblia habla sobre ¿han leído la Biblia en los evangelios, en la parábola del deudor? ¿Sí? Es un ejemplo bien claro. Dice, ¿cómo yo te perdoné algo que tú no puedes perdonar? Que le debía un dinero y esa persona no perdonó el dinero y le dijo, no, ahora me pagas. Muchas veces así somos. Debemos por otro lado, pero sí cobramos lo que nos deben. No tenemos misericordia. Hasta en eso aplica la misericordia. Punto número 5, santidad. Acuérdense que la palabra santo significa apartado del pecado. Dios es absolutamente santo, moralmente perfecto y puro. Los seres humanos pueden aspirar a la santidad, apartarse del pecado, aunque de manera imperfecta. Hace tiempo escuchábamos un pastor, creo, cuando nos decía, cuando ves a una mujer, ¿cómo decía Juanpi? No más de 3 segundos ni más de 3 veces. Si la ves así, pues es normal. Si la ves, ¿qué? No, pero si la ves por más de 3 segundos, ya estás pecando. O si estás voltea y voltea, pues ya estás pecando. Porque ya estás pecando en la mente y en el corazón. Entonces, aguas con eso. Pero bueno, quise mostrarte estos atributos de Dios, porque muchas veces no sabemos cómo es que Dios se comunica con nosotros y cuál es la grandeza de Dios en Él. Estos atributos ayudan a los creyentes como tú y como yo a entender mejor la naturaleza de Dios y cómo pueden relacionarnos con Él. Pero hoy quiero hablarte sobre la soberanía de Dios. Quise que entendieras los atributos de Dios y cómo están compuestos, y ya vimos cómo son. Esto se refiere al hecho de que Dios tiene el control totalmente del universo, que es la soberanía. La creencia en la soberanía de Dios es distinta del fatalismo. ¿Qué quiere decir fatalismo? Que es una creencia según la cual todo sucede por ineludible predeterminación o destino. Lo que dicen Darwin, lo que dicen que fue hecho a la Tierra por el Big Bang, que una explosión y cosas así. O sea, no tiene nada que ver con eso. Esto niega el libre albedrío humano. Entonces, los seres humanos pueden tomar decisiones reales que tienen consecuencias reales. Dios no es la causa directa de todo lo que ocurre en tu vida. ¿Por qué? Ahí te va. He escuchado a muchos predicadores,
a muchos cristianos decir, es que un demonio de muerte me está persiguiendo, me está atacando. ¿Un demonio de muerte? O sea, ¿hay demonios de muerte? El mismo demonio de muerte, espíritu de muerte, es el mismo espíritu que te quiere matar, el mismo espíritu que te quiere hacer cosas. No están denominados, tú eres de muerte, tú eres de diabetes, tú eres de esto. No, hermanos, todos los demonios te van a querer hacer lo mismo. No existe. Es que trae el espíritu de Jezabel. No existe. Jezabel fue una mujer, ser humana como tú y como yo, porque si no le estamos dando uno de los atributos que solamente Dios tiene. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, quiero que entendamos esto. Otra cosa, por ejemplo, siempre lo he dicho, a mí que me dio diabetes, no fue un espíritu de diabetes, ni un demonio de diabetes, fue mi boca que no la supe controlar en tomar azúcar. Son consecuencias que yo me busqué. No es culpa de Dios ni culpa del pobre diablo, porque hasta al pobre diablo le echamos la culpa de nuestras acciones también. Entonces quiero que entiendas esto, hermano. Entonces, Dios no es la causa directa de todo lo que ocurre en mi vida, pero permite que ocurra todo lo que ocurre y es en última instancia la voluntad de Dios que se va a cumplir. Si Dios ya me advirtió, no hagas esto porque te va a pasar esto, y ahí voy de necio. El doctor nos dice, no debes de cenar más de 3 veces, y ahí vamos a cenar más de 3 veces. Cena a las 7 de la noche, a las 11 de la noche nos estamos echando un consomé o una pancita, algo ligero. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Quiero que entendamos esto, que no todo es culpa de Dios ni culpa del diablo. Queremos comer como si estuviéramos a la 1 o 2 de la tarde. Y qué bonito nos agarra el mal del puerco cuando acabamos de cenar pesado, ¿ah? La soberanía de Dios influye en la vida cotidiana en el sentido de que elimina todo motivo de preocupación. ¿A qué me refiero? Que podemos confiar en que lo que dice la Biblia afirma sobre el carácter de Dios y está respaldado por su poder. Dios no solo nos ama, sino que tiene la capacidad de cuidarnos. Esa es la soberanía de Dios. ¿Te has puesto a analizar algún día esas personas que han muerto? Y dices, a mi familia nunca le ha pasado nada. ¿Te has puesto a pensar? Hoy en la mañana se acaba de matar un muchachito aquí en el semáforo. ¿Te has puesto a pensar? Que también la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. Primer mandamiento con promesa. ¿Sí estamos entendiendo? La soberanía de Dios está en la familia de cada uno de los que le seguimos verdaderamente. Dios tiene el control absoluto. A veces ni nos damos cuenta por qué se nos olvidaron las llaves o por qué nos detuvimos más y cuando vamos pasando, híjole, me hubiera pasado ese accidente a mí. La soberanía de Dios. ¿Sí te has puesto a pensar esto? Y a veces estamos regañando a nuestros hijos, a nuestra esposa. ¡Ay, se te olvidó! Y ya cuando vemos, ¡ay, gracias, Señor! Porque así somos. Los que forman parte de la familia de Dios, podemos ver lo que nos dice en Romanos 8:28. Vamos a Romanos 8:28. Este texto todos lo decimos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan también. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Gracias. Ojo aquí, hermanos, no es para todos, solamente para los hijos de Dios. Aquí lo está aclarando. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces no entran los incrédulos.
Las personas que no creen en Dios no entran en esto. Solamente a los que recibe como sus hijos entran en esto. ¿Qué lecciones has aprendido en algo que hiciste y salió mal? ¿Lo volviste a hacer? ¿Te ayudó a bien o te ayudó a mal? Todo nos ayuda bien a los hijos de Dios. Así que si te pasa algo, no hagas corajes. Acuérdate de este versículo. Si te pegas en tu dedo chiquito en la orilla de la cama, acuérdate también. Acuérdate también de esto. De verdad. En lugar de decir una grosería o algo, respira profundo. Gloria a Dios mejor. Quiero que entendamos esto, hermanos. Entonces, podemos descansar, o este versículo se refiere a que podemos descansar en el hecho de que nuestro Dios es realmente capaz de hacer que todas las cosas sean para nuestro bien. Incluso cuando no podemos ver fácilmente cómo puede suceder. ¿A qué me refiero con esto? De que Dios hace posible que todas las cosas, no solo incidentes aislados, repercutan en nuestro bien, a nuestro bien. Esto significa que todo lo que nos pasa es bueno. Lo malo sigue prevaleciendo en nuestro mundo caído y imperfecto y todo lo que tú quieras, pero Dios es capaz de cambiar todas las circunstancias a nuestro favor, si es su voluntad. Tenemos que tener presente que Dios no está ocupado en hacernos felices. No, Dios no está ocupado en hacernos felices, sino en cumplir su propósito en nosotros. O sea que si tu libro favorito es Lamentaciones, mejor ponte a orar. Sí, hermano, de verdad. Me acuerdo que con nosotros venía una hermana aquí y toda la vida se la pasaba llorando. Ya los jóvenes que estaban antes, ay, viene la hermana Lamentaciones. Sí, hermanos, de verdad. Sino Dios quiere cumplir su propósito en nosotros. Podemos ver asimismo que esta promesa no es para todos, solo para los que aman a Dios y forman parte de los planes divinos de Él. Lo que les acabo de decir hace un rato. Los llamados. Somos llamados por Dios. No con esto digo que soy calvinista, no. Pero somos llamados por Dios. Son todos los que el Espíritu Santo convence y permite que reciban a Cristo. Esos son los llamados. Porque el Espíritu Santo es quien convence de pecado al pecador. Y que se arrepienta. Y el arrepentimiento conlleva a dar frutos. Estas personas tienen una nueva perspectiva, una nueva mentalidad en la vida. Confiar en Dios, no en los tesoros de la vida. Buscan su seguridad en el cielo, que es eterno, no en la tierra. Aprenden a aceptar el dolor y la persecución, no a lamentarse porque Dios está con ellos o Dios no está con ellos. Muchas personas se lamentan, se sientan. He tenido la oportunidad de platicar con un joven que está muy metido en la metafísica y que le da gracias al universo y que le da gracias a no sé qué y que la vida y que esto y que el otro. Y antier tuve la oportunidad de hablar con él. Y él me decía, ¿sabes cuál es mi miedo? Dice, de morirme y qué va a pasar con mi familia. Y se puso a llorar por eso. Y yo me quedé sorprendido. Y le empecé a decir, le empecé a hablar de la Biblia. Y se pone bien atento. Y me pone atención. Y le digo, mira, es que la Biblia dice esto. No, pero pues, igual me dice, no, es que cuando alguien me da un dinero, pues si no lo recibes, cortas la energía. ¿Cuál energía? Le dije, eso es bendición. Bueno, bendición o energía, no, es bendición.
Él está muy metido en la metafísica. Aguas, hermanos, con sus hijos, porque eso se está introduciendo mucho aquí en Ixmiquilpan. Y hay un grupito aquí, en Ixmiquilpan, que se visten de blanco, que ponen sus piedras, que hacen sus rituales y que empiezan a oler sus fragancias de no sé qué, de mezquite con no sé qué, sus tés y cosas así. Tengan mucho cuidado con esos, hermanos, porque eso es un mantra. Aguas con eso, y está fuera de lo que Dios quiere para nosotros. La soberanía de Dios influye en la vida cotidiana, en que podemos confiar en la obra santificadora de Dios en nosotros. Muchas veces los cristianos sienten que madurar en la fe depende completamente de ellos. ¿Cómo vamos a madurar en la fe? ¿Cómo piensas tú que maduramos en la fe? Llegando de, ¿perdón? Sí. Iba a comentar que Dios siempre usa lo natural para hablarnos de cosas espirituales. Y por ejemplo, en la maduración de los frutos, Ajá. las cosechas, podemos ver que es cuestión de tiempo para Ujú. que llegue a esa madurez, tiene que ver el tiempo y el cuidado que se le esté dando, que es deshiervar, poner los Abono. todo aquello que se le abona en nuestro caso de vida cristiana sería también caminar un buen tiempo dentro de caminar con Dios dentro de la vida cristiana y alimentarnos de la forma en que Dios nos provee, que es a través de la palabra, la congregación, la alabanza, así alcanzamos a madurez. Cuando empieza a ver fruto, Sí. entonces tienen las buenas obras a causa de ese fruto. De ese amor. Sí. Alcanzamos madurez. Amén. Entendamos esto, hermanos. Si tú, como le dice mi hermana Claudia, si nosotros plantamos una granada allá afuera y no la regamos, no le echamos su abono, no le quitamos la maleza, ¿ustedes creen que se va a dar esa fruta? ¿Sí? ¿Creen que se va a dar esa granada? No se da. A lo mejor sí, pero no te da el fruto que tú quieres. Ponle que sí se dé, porque son muy, ¿cómo se dice? Muy arraigadas a donde se quedan, ahí. Yo recuerdo que cuando rentamos el templo de acá abajo, en la entrada, cada 15 días salía una granadita, pero en medio entre la banqueta y el escalón, ahí siempre salía esa granadita, siempre salía. Y en tiempos de lluvia crecía la granadita, pero nada más la pura ramita, una sola. Entonces, hermanos, nosotros, ¿cómo queremos madurar espiritualmente? Madurar espiritualmente no quiere decir que tengas 20, 30 años, 40 años en el Evangelio. Hay personas que escuchan predicaciones domingo tras domingo y no cambian su vida. Eso no es madurar. Venir a una congregación, sentarte, escuchar, no es madurar. Madurar es meterte a la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. No llegar los domingos, botarla, dejarla y no estudiar. Y es lo que hacemos muchos. Llegamos, así como llegamos, ¡zas! Y las Biblias, ahí déjalas en el librero. No, hermanos. ¿Cómo quieres madurar espiritualmente? ¿Agarrando textos fuera de contexto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y poniendo tus fotos ahí en un gimnasio. Hermano, eso no es madurar. Eso no es madurar. De verdad. Eso es ignorancia. Tengamos cuidado, hermanos. ¿Cómo es de que le pedimos a Dios algo y no lo hacemos? Dios, dame sabiduría, Dios, dame entendimiento. Dios te lo da y lo botas. Como si Dios nos salvara y luego esperara que nosotros hiciéramos el resto. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Es como lo que les digo, plantamos una orquídea allá afuera, porque son bien delicadas las orquídeas. Plantamos una orquídea allá afuera. Y si no le damos su mantenimiento, ¿ustedes creen que se va a lograr esa orquídea? No se va a lograr. Nunca va a madurar. Lo mismo pasa con nosotros como hijos de Dios. Decimos ser cristianos aquí adentro de la iglesia, y allá afuera somos otro tipo de personas. Los cristianos desempeñan un papel en su propia madurez.
ciertamente están llamados a la obediencia. Y lo que hacemos importa. Sí, hermanos, importa. Sin embargo, al reconocer que Dios es soberano, también confiamos en Él para que nos lleve a la madurez. Vamos a Gálatas 3:3. Muchas veces somos como los Gálatas. Gálatas 3:3. ¿Qué nos dice Gálatas 3:3? Alguien que lo lea fuerte. Gracias. Los creyentes en Galacia, algunos de los cuales habían estado en Jerusalén, en Pentecostés, y habían recibido el Espíritu Santo allí, sabían que no recibieron el Espíritu de Dios por obedecer la ley judía. Pablo enfatizó que así como comenzaron la vida cristiana en el poder del Espíritu, de igual manera crecerían por el poder del Espíritu. Es decir, ¿cómo queremos madurar o crecer si no escudriñamos la palabra de Dios y no tenemos una comunión con Dios? Los Gálatas dieron un paso atrás cuando decidieron cumplir las leyes judías. Debemos darnos cuenta que crecemos espiritualmente gracias a la obra de Dios en nosotros por medio de su Espíritu Santo, no por seguir normas especiales, porque ese es el problema de muchos cristianos hoy en día. Están como los Gálatas, se pierden. Por eso es que dice Gálatas: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, porque sus deseos vuelven a lo mismo. Y en el contexto del 1 dice: tontos Gálatas, ¿quién nos ha engañado? Ahí está. Ahí está, hermanos. ¿Cómo queremos crecer espiritualmente? Y decirle: ay Dios, eres un Dios soberano. Ay Dios, eres un Dios de amor. Eres un Dios justo. Y te robas las cosas. Pues no, hermanos. ¿Sí estamos entendiendo o no? Ahora vamos a Filipenses 1:6. Y con esto quiero explicarles algo que pasa mucho aquí en Ixmiquilpan. Filipenses 1:6, ¿qué nos dice? Gracias. Hermanos, ¿cuántos han escuchado en la radio, en perifoneo? Ven por tu milagro. Gran campaña de sanidad y milagros. Y después el pastor anuncia en la radio, después el hermano anuncia en la radio. Se convirtieron 3,000 almas. ¿Ustedes creen que realmente se convirtieron esas 3,000 almas? ¿Ustedes creen que realmente hubo sanidad en esas personas? No. Porque muchos nada más van a buscar su sanidad y no buscan al que sana. ¿Ustedes creen eso? El detalle no es cuántas personas se convirtieron de palabra, sino a cuántas se les da seguimiento. Ese es el problema con los cristianos emocionalistas hoy en día.
con los famosos coach cristianos, motivación, y de la Biblia nada. Tú eres un guerrero, Dios te va a levantar. Pues ¿cómo Dios te va a levantar si ni lees tu Biblia? ¿Cómo Dios te va a levantar si no haces un esfuerzo por ir a la iglesia, por congregarte, por buscar de Dios, por arrodillarte, por orar? ¿Cómo Dios te va a levantar? Y todavía las hermanas, arrebata lo que el diablo te quitó. No, hermanos. El diablo no tiene autoridad para hacerlo, ni mucho menos te va a arrebatar algo si Dios no lo permite. Y un ejemplo bien claro es el de Job. La Biblia dice que Satanás le pidió permiso a Dios para tocar a Job. Entonces no creas en esas canciones herejes de arrebata lo que el diablo te robó. No, hermano, aguas con lo que escuchas también. Aguas cuando no tenemos una vida con Dios. Debemos de entender, amados hermanos, que el Dios que comenzó la buena obra en nosotros la continuará a través de nuestra vida, siempre y cuando nosotros tengamos ese interés de buscar de Dios, y la terminará cuando le veamos cara a cara. La obra de Dios por nosotros comenzó cuando Cristo murió en la cruz en nuestro lugar. Su obra en nosotros comenzó cuando creímos en Él, cuando decidiste seguir a Cristo verdaderamente. Ahí comenzó la obra de Dios en tu vida y la sigue perfeccionando hasta el día de hoy. Pero cuando lo haces verdaderamente, cuando te metes con Dios, cuando tienes un problema y te arrodillas, no cuando tienes un problema y se lo vas a contar a la vecina. Cuando tienes un problema con Dios, te arrodillas, te metes con Él. Dios, dame sabiduría. Dios tiene el control de eso. Pablo describe el proceso de crecimiento y madurez del cristiano que comienza al aceptar a Cristo y seguirá hasta que Cristo vuelva o hasta que te mueras. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Has sentido alguna vez que no hay progreso espiritual en tu vida? ¿Te has sentido estancado? ¿Mande? Es parte de. ¿Ustedes creen que como pastor yo no me he desanimado acá enfrente? Porque muchos, aguas hermanos, cuando alaban mucho a los pastores, y yo soy enemigo de eso, alaban mucho a los pastores porque creen que los pastores son unos superhombres, que nunca pecan, que nunca hacen nada. No vamos tan lejos. ¿Cómo se llama el documental que le dije, hermana? De la iglesia esta. La luz del mundo. Nazón. ¿Cómo alababan a ese hombre? ¿Y cuántos pecados no ha tenido? Les digo, los vuelvo a invitar a que vean ese documental en Netflix para que vean todas las aberraciones que hace ese hombre y que se agarra de la palabra de Dios para engañar a sus feligreses. ¿Ustedes creen que realmente Dios está en ese lugar? ¿Que Dios realmente está en ese hombre? Claro que no, hermanos. Quiero que me acompañes a Romanos 8 del 1 al 6. Antes de que lo leamos, quiero que entiendas esto. Cuando Dios inicia un proyecto, lo termina, como en el caso de los filipenses. Dios obrará en ustedes y te ayudará también a crecer en gracia hasta que se cumpla el trabajo en nuestra vida. Cuando estemos desanimados, porque siempre hay desánimo, y más en los cristianos, cuando estemos desanimados, recordemos que Dios no nos abandona. Esa es la soberanía de Dios. Él promete terminar la obra que ha comenzado en nosotros. Cuando nos sientamos incompletos o afligidos por nuestras faltas, recordemos las promesas y provisiones de Dios. No permitas que tu condición actual
te robe el gozo de conocer a Cristo realmente. Una vez un pastor, Chris Richard, el que hace lo de hombre a hombre, siempre vamos a ese evento, y dijo hace como 2-3 años, dice, muchos hermanos compran su Biblia de las promesas, porque viene subrayado en rojo, y que lo dijo el Señor Jesucristo, y que Dios promete y promete y promete. ¿Y por qué no hacen una Biblia de las advertencias? Dice, subrayadas con rojo, o en negrita. ¿Por qué no hacen eso? Porque siempre el ser humano está acostumbrado a escuchar cosas buenas, buenas, buenas. Hace 8 días lo dijo el pastor Ismael. Cuando alguien sana a algún enfermo, gloria a Dios, gracias Señor porque lo sanaste. ¿Y por qué no agradeces a Dios cuando alguien se muere? ¿Sabías que hay personas que siguen enojadas con Dios después de 10, 20 años porque se llevó a un familiar? ¿No entienden la soberanía de Dios, la voluntad de Dios? ¿Qué? Exacto. Pero lo que dice este sermón, Dios no está para hacernos felices, está para cumplir su voluntad en nosotros, su obra. ¿Qué nos dice Romanos 8 del 1 al 6? Este texto no lo sabemos muchos. Que lo diga fuerte. Romanos 8 del 1 al 6. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Gracias. ¿Más claro no está? Ahora quiero preguntarte, ¿en qué estás viviendo tú? ¿En el Espíritu o en la carne? ¿En qué estamos viviendo? Ya casi termino. ¿Cómo vives? ¿De verdad vives en el Espíritu? ¿O algunas veces en el Espíritu y algunas veces en la carne? Porque cuando estamos en el Espíritu, dice la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, que ya no hay condenación para nosotros. Vamos a Romanos 8 del 29 al 34. Del 29 al 34. ¿Alguien que lo lea, por favor? Del 29 al 34, Romanos 8 del 29 al 34. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿Cómo nos da? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió
Gracias. Ahora, hermanos, quiero que entendamos esto, que nuestra salvación ha sido el plan soberano de Dios desde la eternidad pasada. En lugar de centrarnos en nuestra propia conducta, podemos descansar en el carácter de Dios y dedicarnos a conocerle. ¿Se acuerdan de la prédica de Juanpi? ¿Cuánto conoces a Dios? ¿Cuánto conoces a Dios? La soberanía de Dios también afecta la forma en que tomamos decisiones. Debemos reconocer que Dios tiene el control en nuestras vidas, pero no por eso voy a hacer cosas. Voy a pegarle a este cuate porque Dios tiene el control y sé que no me van a meter a la cárcel. No, hermano, tampoco quieras probar a Dios. O sea, no quieras probar. Porque dicen que Dios es un Dios soberano. ¿Sabías que hay pastores que han probado a Dios y se han muerto? Hubo un pastor que hizo esa tontería de decir que él iba a salir vivo y se metió con los leones. ¿Qué iba a hacer? Que iba a salir vivo como lo hizo Daniel. Y salió hasta en las redes sociales. Se lo tragaron los leones. ¿Es verdad? Hubo otro pastor que dice, a mí no me va a pasar nada porque dice la Biblia que todo lo que ores está santificado, y tragó veneno y se murió. No querramos probar la soberanía de Dios. La soberanía de Dios actúa en nosotros, pero no de forma de que nosotros querramos probar a Dios. Voy a ver si sí es cierto, hay soberanía de Dios. Voy a atravesarme en la carretera. No, hermano, no creas que va a pasar un ángel como en las caricaturas y te va a recoger. No, hermano, no quieras probar la soberanía de Dios. El control soberano de Dios no significa que nos quedemos de brazos cruzados y dejemos que la vida suceda. Significa que podemos adentrarnos con valentía en la vida, confiando en que nuestro Padre amoroso ve el panorama general y está a bordo de todo fielmente para su gloria. El hecho de que Dios sea soberano influye en un sentido de la identidad de mí como cristiano. ¿Cómo pretendemos lo poderoso que es Dios y lo mucho que nos ama? Podemos saber que estamos seguros en Él. La soberanía de Dios nos hace sentirnos seguros, pero no probarlo. La soberanía de Dios ha estado con nosotros y con nuestra familia hasta el día de hoy. No podemos decir que no, porque tenemos a nuestros hijos, tenemos a nuestra esposa, tienen a sus esposos las hermanas, tienen a sus hijos. La soberanía de Dios está en nuestro diario vivir. Dime, ¿cuándo te ha faltado de comer en esta semana? ¿Cuándo te ha faltado calzado? ¿Cuándo te ha faltado trabajo? ¿Cuándo te ha faltado amor de Dios? Pero muchas veces nosotros queremos ser como esos cuates que van a los alcohólicos anónimos. Es que yo no entiendo hasta que me hablen fuerte. Mejor ni pruebes a Dios, de verdad. Es que yo no entiendo más que con groserías. No hagas eso. La soberanía de Dios es tan grande que a veces no nos damos cuenta ni lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Estás agradecido con Dios por la soberanía que ha tenido en tu vida? ¿Por el control absoluto que ha tenido en tu vida? ¿Sí? ¿Estás agradecido? Ponte de pie.